Historias en el camino. Hoy, el padre Julio César Meredith. Fuego que arde y despierta una llama en mí. Hola, padre. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, padre, en esta entrevista, nuestra primera pregunta va a ser: ¿qué fue el Colegio Nuestra Señora de la Asunción y qué es el Colegio Nuestra Señora de la Asunción para usted? Para mí. Y bueno, basta con pensar el tiempo que le dediqué, tantos años y tanto tiempo, yo creo que ya está la respuesta dada, ¿no es cierto? Es decir, que dicen que el que da tiempo, da amor. Entonces, más bien, le dediqué la mitad de mi vida a la Asunción. Pensá vos que empecé primero como catequista, profesor catequista, cuando era estudiante del Colegio Máximo, en el año 68, donde tuve alumna a la mamá de Paola Palavecino, por ejemplo, entre otras. Y después ya fui profesor estable a partir de 1973 en todo el área de filosofía, formación ciudadana, artística, porque profesor de cultura musical. Y después, ya en el año 79, fui representante legal. Y en el 84 fui rector. Y a partir de ahí, rector y representante legal hasta el 2004. Y bueno, y después quedé como representante legal hasta nuestros días. Así que, pero en todos esos años, sobre todo, del 73 al 2004, que son 30 años, ¿no? Más son, sí, 30 años. En esos 30 años le dediqué prácticamente, no digo todo el tiempo, pero el tiempo más importante de mi vida se lo dediqué al Colegio de la Asunción. Además fue todo el crecimiento grande que tuvo el colegio. Cuando yo comencé, me acuerdo que cuando empecé en secundaria, teníamos 110 alumnos en toda la secundaria. Y primaria, un poco más, ¿viste? Pero era un colegito, eran 3 aulitas de primaria, de madera, y 3 aulas que eran recién hechas, vidriadas, que eran las aulas de secundaria, nada más. Así que bueno, la primera respuesta sería esa. Así que es fundamental en mi vida, porque además me entroncó con toda la línea educativa, que a mí siempre me gustó. Cuando yo entré a la Compañía de Jesús tenía como 2 gustos principales, que eran la educación y el mundo popular, ¿no? El popular rural, que yo había trabajado bastante en mi juventud, pero el que más me gustaba era el mundo popular barrial. Y Dios me regaló y me compensó todo eso, mucho más de lo que yo esperaba. Así que acá me encontré con el barrio, con el pueblo y con la educación. Una fe viva, misionera, compartida hacia adentro y hacia afuera del colegio. ¿Es una frase que le suena? ¿Qué hace referencia a esa frase? Nuestro compromiso, ese es nuestro compromiso. Eso fue algo que pensamos en aquella época. Trabajábamos juntos con un gran amigo, que fue Carlos Chiesa, ¿no? El papá de Pablito, el exalumno del colegio, y del otro exalumno que es Juan, me parece. No me acuerdo el nombre. Juan, ¿no? Juan Chiesa, porque son 2. Pero acá Pablo es el que más cercano, ¿no es cierto? Y bueno, con él fue que plasmamos en aquel momento ese nuestro compromiso, que luego fuimos actualizándolo con el tiempo. Carlos estuvo hasta que falleció en diciembre de 1984, pero ya por su enfermedad, estaba con licencia, así que yo ya había asumido la rectoría estando él en vida, ¿no? De ese compromiso que dice usted, está el sentido de la familia. Y eso a mí como que me llega muchísimo. ¿La Asunción es una familia para usted? Bueno, siempre eso ya lo heredamos aún de las hermanas de la Asunción.
¿no? Eso lo tenían muy fuerte ya las hermanas de la Asunción. Cuando yo empecé a trabajar en el colegio, ellas ya habían incorporado algo que en ese momento era muy, muy moderno, ¿no? Muy nuevo, que era lo de las mamás catequistas, ¿no? Y que para mí sigue siendo algo muy importante. Es decir, que la catequesis del colegio, o paralela, digamos, no me acuerdo bien ese aspecto, pero bueno, se convocaba a muchas mamás a dar la catequesis. Y eso es lo que especialmente se dedicaban las hermanas de la Asunción. Y yo trabajé con ellas contemporáneamente, es decir, que cuando yo me hice cargo es porque ellas dejaron el colegio, pero yo había trabajado ya antes con ellas. Cuando hablo del año 68, estaban las hermanas, ¿no? Así que yo trabajaba con ellas, y esa fue una idea muy linda. Y ellas, evidentemente que en ese momento era familiar porque era muy pequeño el colegio. Así que lógicamente eran muy pocas familias. Me acuerdo que era presidente de la sociedad, de la comisión de padres, don Pepe Pagano, que casualmente cumple años mañana, el padre de don Juan Pagano. Don Juan Pagano, de Gustavo Pagano. Y el nono de todo el paganismo. Bueno, así es. Don Pepe era el presidente, y con él se hizo el muro perimetral básico de todo lo que era en ese momento el Colegio de la Asunción, antes que se estableciera la cooperativa Copacabana, que luego ocupó las casas populares que rodean el colegio, y la otra parte que se dio para la parte comercial, y con lo cual las hermanas pudieron abrir otras obras junto a los pobres, especialmente en La Rioja y en Puerto Iguazú, y en Florencio Varela. 3 comunidades de hermanas se abrieron en el mundo de los pobres gracias a esa inversión, ¿no? Así que realmente desde allí arranca ese espíritu familiero que siempre tuvo el Colegio de la Asunción, y que no hay que perderlo, ¿no? Había una fiesta que se hizo durante muchísimos años, y que es la fiesta de la familia, que se realizaba generalmente en octubre, ¿no? Y que era una gran fiesta. Tuvo distintos matices, desde que éramos pocos, con una gran chorizada para todo el mundo, hasta kermeses también, en fin. Y que sería lindo pensar en lo posible. Hoy somos una comunidad mucho más grande, a lo mejor habría que hacerlo por niveles, para que realmente fuera familiar, fuera tan grande, tan desbordante, que no se pudiera participar, ¿no? Porque lo lindo, si es familiar, es que podamos participar todos, ¿no? Pero ese espíritu está muy metido, ¿no? Es decir, que a pesar de la magnitud del colegio, tiene que mantener ese espíritu de familia, donde la familia tenemos una especial dedicación y atención a la familia, a los papás, a los abuelos, a los tíos muchas veces, o hermanos mayores que se hacen cargo de la criatura o el chiquito que tenemos nosotros, etc., ¿no? Yo lo apuntaba también a esto de generaciones ya tras generaciones, ¿no? Digo, muy bien, sí. Sí, eso se ha dado. Sí, se ha dado. Y se ha dado, en ese sentido, creo que mi presencia pudo haber ayudado, porque claro, le dio continuidad a un proceso de más de 30 años. Y además enganchó el proceso de 10 años anterior, que habían estado, 20 años anterior que habían estado las hermanas, ¿no? Y que están casi los 50 años, tiene 60, va a cumplir 65 el colegio, pero esos primeros 50 años del colegio están allí. 40 que más o menos estuve yo, pero 10 de esos, un poquito menos, estuve yo con las hermanas. Entonces hay un enganche y un proceso de crecimiento, no de ruptura, ¿no? En cuanto a los antiguos alumnos, ciertamente que eso se fue gestando, porque en general, bueno, todo el que estuvo en el colegio dice yo estuve en la Asunción, y se considera exalumno. Haya estado 1 año, 2 años, se haya ido expulsado, repetido o lo que sea. Tengo un caso familiar, me parece. Eso es una cosa extraordinaria, que a mí me ayuda, me alegra muchísimo. Muchas veces vienen a verme acá a la parroquia, viene a la secretaría parroquial. Usted, padre, fue mi profesor, pero me mandó a examen, o fue mi rector, o fue mi... ¿Y cuánto me acuerdo con lo que usted me enseñaba? Bueno, qué sé yo lo que se le enseñé. Pero bueno, creo que se dio un testimonio lindo de entusiasmo, de sentido de la vida,
Lo cierto es que casi todos nuestros alumnos y antiguos alumnos han encontrado un rumbo en su vida, ¿no? No solamente todos los que han seguido la carrera docente, algunas otras carreras profesionales, sino también los laburantes, ¿no? Creo que son gente de bien, muchos han formado su familia, hay algunos que también tenemos algunas vocaciones sacerdotales, religiosas también, en nuestra historia. Entonces, creo que por eso a mí me gustó, en una época iban a hacer placas, la idea que yo tenía, y habíamos empezado con placas de bronce, inclusive empecé a hacer, cada año hacía la del año que le correspondía y hacía una de los que ya habían pasado antes y no habíamos hecho placa. Y así ya estábamos casi llegando a las primeras, en el año 94, estábamos llegando a las primeras 20 placas, ¿no? Pero una noche nos robaron todas las placas. Porque estaban en el patio del colegio y estaban solamente atornilladas, no estaban como expuestas con cemento. Entonces, a partir de entonces, se me ocurrió que a la entrada del colegio estuvieran en cuadro, en marcos, todos los antiguos alumnos del colegio, los que terminaron secundaria. Sería muy vasto poner todos los que pasaron, y mucho más todos los que pasaron por primaria. Así que ahí figuran los que terminaron la escuela secundaria. Y eso, bueno, es un recuerdo vivo que hace el colegio de sus antiguos alumnos. Hermosa explicación. Padre, ¿cuáles son esas grandes dificultades que usted tuvo y de qué se aferró usted cuando era rector? No sé. Dificultades siempre hubo, ¿no es cierto? Evidentemente uno también va aprendiendo en el cargo, ¿no? Yo mismo pienso en mí mismo y paso de un comienzo más estricto a una actitud mucho más comprensiva, más benévola, más integrativa, ¿no? Eso es lógico. Como que primero quería que hacer sentir quién manda aquí. Y entonces iba marcando algunas pautas fundamentales del colegio, y eso hacía que fuera un colegio que tenía fama y le gustaba a la gente, ¿no? De un rector muy derecho, si usted es muy derecho, padre, me decían, ¿no? Y a mí me asustaba esa palabra me asusta un poco. Creo que con el tiempo fui dándome cuenta que, bueno, que había que mantener los ideales que yo tenía como jesuita y como educador. A mí siempre me gustó la educación, ya a los 18 años fui profesor, así que siempre trabajé en eso, pero que esto tenía que ser no para un grupo selectivo, o sea, para un grupo elitista, sino para un grupo popular, que todo el mundo tenía que tener acceso. Por eso me encantaba traer chicos de nuestras capillas, y bueno, muchísimos de ustedes vinieron de distintas capillas barriales, ¿no? Y han hecho un buen papel. Y trataba el colegio de acompañarlos, a cada uno hacerlos crecer desde el punto en que arrancan, no como debería ser para todos. No, a todos les exigimos el Magis, pero el Magis hay que ver en qué punto arranca cada uno, porque puede haber que uno arranca en 7 y el Magis él lo lleva al 8, pero hay uno que arrancó de 4 y sube a 7. ¿Quién es mejor? El 8 sigue siendo adelante, pero mucho más es el que subió a 7. ¿Ven? Entonces, eso es lo que hay que entender en la dinámica del Magis. El Magis, el más, que nos dice San Ignacio de quedar en todo, no es absoluto, es decir, no es igual para todos. Se tiene en cuenta desde dónde parte cada uno. Y entonces, ahí está la habilidad del educador y mucho más del director de saber conducir a partir de donde parte cada uno. Entonces podemos admitir alumnos que vienen de distintos orígenes, con bases muy distintas, algunos más ricos en un aspecto, otros más ricos en otro, pero podemos ir avanzando hacia allí. Esto que acabo de decir, la riqueza, es una característica propia que a mí siempre me gustó, porque yo la implementé en el centro juvenil cuando lo fundamos mucho antes que yo aparecía en la Asunción. No mucho, pero unos años antes. Y entonces la idea era, cada uno debe descubrir sus cualidades. Y sus cualidades van a crecer en la medida que los ponga al servicio de los demás. Entonces, ¿sabes tocar la guitarra? Enseñar a tocar la guitarra a los demás. ¿Te gusta la lectura, la literatura? Enganchate a muchos que les gusta la literatura. ¿A vos te gusta la matemática? Ayuda a otros para enseñar más. Es decir que cada uno te gusta el deporte, integra a otros en eso.
Es decir, que cada uno encuentre que su cualidad, lo que Dios le ha dado, porque todos tienen cualidades, no son para guardarlas para sí mismos, sino que se van a enriquecer y crecer en la medida que se comparten con otros. En cuanto a las dificultades que he tenido, bueno, qué sé yo, me interesa. Las dificultades siempre son buenas porque te ayudan a crecer. Y uno aprende a cómo se guía un colegio tan grande. Impresionante, padre. Bueno, no te impresiones tanto. No, porque me quedo en esta parte que usted decía de conocer al otro, ¿no? El magic de cada uno. Y ahí entramos en conocer la oveja de uno, ¿no? Como el buen pastor. Claro. Sí. Yo tengo que conocer al otro, a mi alumno, de dónde viene, cómo viene, quién es la familia. Y acá ya empezamos a hacer la línea esta que empezamos con las preguntas, ¿no? Usted mismo fue llevándonos a esto de saber quién es el otro. No puedo educar a alguien que no conozca y de dónde viene y cuál es su historia. Entonces, acá yo me quedo buscando un poco los buenos momentos, esos momentos que soñó para el colegio Nuestra Señora de la Asunción. Y cuáles son aquellos que pudo lograr y cuál que nos queda ahí para la historia, para intentar seguir. Bueno, lo que yo creo que logramos fue que el paradigma de educación ignaciana fuera real, no fuera solamente una cosa en el aire. Y sí que el espíritu de San Ignacio ciertamente creo que entró, que es nuestro otro espíritu, que el espíritu de un buen cristiano. El espíritu ignaciano es eso, es el hombre para los demás, ¿no? Con los demás y para los demás. Es decir, esa actitud de apertura y también esa actitud apostólica, ¿no? Es decir, que siempre nuestros alumnos, y después han continuado, los antiguos alumnos, han tenido ese espíritu apostólico de colaborar en la extensión del Evangelio, en la extensión del reino de Dios hacia todos, y especialmente hacia las comunidades que fueron surgiendo en nuestra parroquia. Pues la Asunción ha sido, junto con otros colegios parroquiales, semillero de formación de líderes, de catequistas, de educadores barriales, con lo cual se han nutrido las distintas comunidades parroquiales que se fueron formando a lo largo de estos 30, 40 años, ¿no? Esa es una realidad. Después, yo quería que fuera un colegio realmente popular, no solamente por el tipo de personas, sino por también la amplitud. Un colegio que pudiera ser un colegio de puertas abiertas y no tan chiquito que siempre está restringiendo su entrada. Y bueno, eso se logró cuando en el año 2000 llegamos a 2000. El objetivo era en el 2000, y llegamos a 2000 alumnos en el 2000. Así que eso también me parece que fue un logro. Después lo otro que a mí siempre yo quería era que en general, no exclusivamente, pero que predominaran en los docentes antiguos alumnos del colegio o de nuestros colegios parroquiales. Y eso era todo un gran desafío. ¿Por qué? Cuando yo comencé no había ningún exalumno del colegio. Eran todos muy buenos profesores y profesoras, pero todos eran de afuera porque no nos había dado tiempo todavía a este proceso. Y bueno, con el correr de los años fuimos logrando que yo creo que casi el 90% de los docentes son todos exalumnos del colegio o de nuestros colegios, ¿no? Me refiero a Santa María del Trujuy, de Itatí o Nuestra Señora de Luján, ¿no? O del Patriarca San José. Eso le da al colegio una historia permanente que se va renovando, ¿no? Entonces, los chicos van a un colegio que ya tiene historia, ¿no? Y eso es muy importante en cualquier proyecto de vida, porque si no hay historia no se sabe a dónde va uno. La historia es la que te marca dónde estoy y a dónde voy. El dónde voy a qué surge de tu propia historia. Entonces un colegio que ya tiene historia y que no olvida su historia, ni olvida a quienes hicieron esa historia, ese colegio entonces tiene un fundamento fuerte mirando al futuro. Que es lo que yo viví como
alumno y luego como antiguo alumno del Colegio del Salvador de los Jesuitas de Buenos Aires, donde ya había ido mi papá. Entonces ya iba a un lugar donde había historia. Entonces mi papá hablaba de su época y me recordaba, y algunos que habían llegado a estar en la época de mi papá, después los tuve yo también, ellos eran viejitos, pero yo los conocí, y entonces iba haciendo así, se va haciendo la historia. Es un colegio y ahí está la familia, ¿no? Que se va integrando por muchas familias, ¿no? Por eso tantos, y eso me alegra mucho, que muchos exalumnos permanentemente desean y pelean, por así decirlo, por querer que sus hijos entren al colegio, ¿no? Y bueno, eso en la medida que podemos lo hacemos posible. A veces no se puede porque no da para más, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Más o menos creo que es esto. Ahí va la idea. La verdad que uno también como antiguo alumno, y estábamos hablando de generaciones, y usted decía, primero entramos muy recto, después fuimos aflojando. Y yo lo voy a poner de este lado. Usted siempre, en su momento, fue el padre Julio. Después pasó a ser el abuelo Julio. Bueno, no lo sabía, ese título no me lo habían dado todavía. Yo me hago cargo de ese, digamos, mi generación, la generación 2000, 2001, 2003. Y ya, sí. Ahí nos tomamos como abuelos. Y después también es verdad que está la otra generación, que es la generación del bisabuelo. Un Bauti, Ámbar, las Mesti, y así podemos nombrar tantos que andan que acompañan esta familia que es enorme, que es grande. Como decía, un 90% del colegio son antiguos alumnos del colegio, y más también si hablamos de directivos de nuestra comunidad, ¿no? Sí. No solo colegios parroquiales, sino también del Estado y colegios privados. También están con antiguos alumnos del Colegio Nuestra Señora de la Asunción, y ese magis se nota, y uno se reconoce cuando decía, vos ibas a Asunción. ¿Por qué piensa que la gente dice eso, padre? De que uno se reconoce cuando dice, ese va al colegio, vos ibas a Asunción. Y bueno, había un amigo mío que hoy día es obispo, es el actual obispo de Puerto Iguazú, Monseñor Nicolás Baisi, que cuando era párroco jovencito en Granbur, y yo lo iba a visitar porque somos muy amigos, él me apreciaba mucho, y él me decía, Asunción es marca registrada, me decía, ¿no? Y bueno, por algo lo decía él, ¿no? En una época donde todavía no estaba tanto lo de los colegios, de los primeros jóvenes o chicos del centro juvenil, se decía, el que es del centro juvenil tiene una marca, que se distinguía. Creo que también, ahora esa marca la tiene cada colegio, en concreto el Colegio de la Asunción. Yo creo que está en su compromiso social, en su compromiso apostólico, en su mentalidad para abordar la realidad social y política que nos toca vivir. Hay un modo de mirar los hechos, ¿no? De vivirlos, de meterse, de analizarlos, de criticarlos. Y ese modo es una concepción que creo que es la que da el Colegio de la Asunción, la concepción de vida. Gracias, padre. Muchas gracias. Daría para muchísimo más, pero creo que por ser la primera, una de las tantas que vamos a tener, yo estoy muy agradecido. Todo el programa es desde casa, y aparte de toda la producción, queríamos escucharlo un ratito, que esté con nosotros, acompañándonos, como siempre está, pero esta vez presente. Muchas gracias, padre. Bueno, gracias a ustedes y que Dios los bendiga y adelante, ¿eh?